A continuación realizaré la presentación de mi informe final con el título Cambios en las organizaciones durante la pandemia por COVID-19, que forma parte de la línea de trabajo 1, Cambio organizacional. Primero abordé los antecedentes, donde tomé como base dos temas, cambio organizacional y COVID-19. En el primero menciono que el mundo en que vivimos es tan dinámico que es inevitable la presencia del cambio. Y lo mismo sucede en las organizaciones, ya que se tratan de sistemas abiertos y complejos donde es posible observar transformaciones. Además, agrego algunas definiciones de cambio organizacional dadas por diferentes autores. El segundo tema, que es COVID-19, habla de manera general sobre sus inicios, así como su propagación y la llegada a México, que fue el 28 de febrero del 2020. También agrego los síntomas que desencadena la enfermedad, de los más leves a los más graves. Al realizar los antecedentes, se identificaron dos incidencias. La primera fue por problemas con el equipo de cómputo debido a que no estaba actualizado. El segundo fue por falta de organización de la actividad, al no cumplir con lo programado en el cronograma, lo que trajo como resultado el retraso de la investigación y la extensión de la búsqueda de información para el contenido de los antecedentes. En la justificación fue donde se resaltó que el COVID llegó para quedarse, por lo que era necesario aprender a vivir con este, trayendo consigo diferentes cambios, desde los más básicos como el lavado constante de manos, hasta medidas abruptas como la suspensión de diferentes actividades, lo que también afectó a la economía, provocando recorte de personal e incluso el cierre de negocios. A pesar de esto, se llegó a la llamada nueva normalidad para la reactivación de actividades que sería de forma paulatina y segura, lo que también provocó una serie de incógnitas, principalmente cómo ha afectado a la pandemia al mundo organizacional. En esta parte de la investigación no se había contemplado el desarrollo de la justificación porque se había considerado parte de los antecedentes, pero conforme se fue avanzando me di cuenta que hacía falta esta parte para tener un mejor entendimiento de la investigación. La problemática que se abordó fue debido a la situación que desencadenó la pandemia para las organizaciones al realizar cambios abruptos y continuar en el mercado. Por un lado, la tecnología tomó un papel indispensable al realizar actividades a distancia, mientras que para llevar a cabo actividades de manera presencial fue necesaria la nueva normalidad. Siendo la adaptación a estos dos puntos determinante para sobrevivir en el mundo de las organizaciones. En esta parte de la investigación se encontraron deficiencias en el pensamiento, por lo que se cambió su contenido ya que no había coherencia. El objetivo general fue analizar el proceso de cambio en comercios locales durante la pandemia para conocer la adaptación de estas organizaciones, y como objetivos específicos fue identificar los cambios durante la pandemia dentro de comercios locales y describir la adaptación al cambio por parte del personal. Únicamente en esta parte se realizó una modificación en los objetivos al especificar qué tipo de organización sería con la que se trabajaría, porque al principio no se había contemplado a qué organización estaría enfocada la investigación. Se tuvo la participación de 6 adultos
3 hombres y 3 mujeres que cumplieron con los criterios de inclusión. La incidencia que se presentó fue la falta de conocimiento sobre la metodología, lo que provocó que esta parte se extendiera. Hubo 2 escenarios en la aplicación de la entrevista, los cuales fueron a distancia por medio de llamada telefónica y presencial en la vía pública cerca de los negocios locales. Se hizo uso del consentimiento informado, ficha de identificación y entrevista semiestructurada. Se había contemplado en esta parte realizar únicamente la entrevista sin tener en cuenta pues, el consentimiento y la ficha de identificación, pero claramente fue necesario, por lo que se extendió la actividad para su elaboración. En el procedimiento se detallan los pasos a seguir para la aplicación de las entrevistas y se tuvieron incidencias que causaron la disminución de la muestra. Al no encontrar a los trabajadores para la entrevista, a pesar de ya haber acordado una cita previa. También hubo quien no aceptó ser entrevistado por temas de confidencialidad. Así como se presentaron otras actividades que no eran parte de la investigación, teniendo como resultado el retraso de la aplicación de la entrevista y el uso de más días para su aplicación. Los resultados se analizaron con ayuda de la siguiente tabla que muestra las categorías y subcategorías en las cuales se realizaría el análisis de contenido y se realizaron transcripciones para el análisis de cada entrevista. En esta parte no se consideró las transcripciones de las entrevistas y se tuvo problemas con el audio de las primeras entrevistas, lo que causó una disminución de la muestra. También se tuvo poco control sobre la actividad, lo que causó la interposición de otras actividades, siendo necesario un cambio en las fechas acordadas. En la tabla de categorías no se llevó acorde a la guía de la entrevista, por lo que durante el análisis de la entrevista se observó que una subcategoría no se abordaba. Esto hizo que dicha subcategoría se eliminara. El cronograma fue diseñado de la siguiente forma, siendo modificado al original, debido a que había poca visualización sobre las fechas y se presentaron problemas en la elaboración del cronograma porque no se elaboró en tiempo y forma de acuerdo a las modificaciones que se iban presentando. En la parte de los resultados, menciono cómo fueron tratados los resultados para llegar al análisis de contenido, mencionando de manera breve lo que se destaca de cada entrevista. Sobre las conclusiones, se pudo observar los cambios que ha traído la pandemia en los comercios locales, los cuales fueron principalmente sobre las medidas establecidas por el gobierno, ya que eran necesarias para continuar laborando. Pero la identificación del proceso del cambio fue ambigua y la descripción de la adaptación no fue clara, debido a que no se profundizó lo suficiente en las entrevistas. Se presentaron diferentes limitaciones. Al tener falta de experiencia en la estructuración de la entrevista y su aplicación, por lo mismo no se profundizó sobre los cambios, sobre el proceso del cambio y la adaptación del personal. Y tuve una falta de organización sobre el tiempo empleado en la investigación, lo que llevó pues a un inadecuado control de actividades. De manera externa, se presentaron problemas con el equipo de cómputo y falta de participantes. Se recomienda continuar con la investigación para profundizar
sobre el tema enfocado al rumbo que tomaron los negocios locales ante la situación desencadenada por la pandemia, puesto que muchas veces puede ser un área olvidada y también es necesario que se aplique a otros sectores, ya que esta investigación únicamente se trabajó con un pequeño sector, que fueron los empleados de los negocios locales, sin tomar en cuenta a jefes o incluso ayudantes. Finalmente logré obtener aprendizajes al realizar la investigación sobre mi organización para llevar a cabo las actividades y cumplir con responsabilidad la investigación. También tuve que adaptarme, pues a lo largo de la investigación se presentaron varias incidencias y entender que para realizar la investigación es necesario poner atención en cada aspecto que la conforma. Y bueno, el aprendizaje más grande que tuve fue el conocimiento, tanto de mi propia investigación como las investigaciones de mis compañeros, así como cómo se realiza la investigación, su estructura y sobre todo las incidencias que me llevaron a pues ajustarme en la investigación misma.